Hola amigos, de nuevo en Perspectiva. Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos a alguien que nos habla del otro lado del charco. Ella es Montserrat Castillo, es de México. Era una arquitecta que renunció al mundo para ser nómada. Ahora ella nos lo va a explicar y encontró a Dios. Y en su testimonio cuenta que era ecologista y era pagana, pero recibe los sacramentos, se convierte en hija de Dios peregrina y ahora muestra al mundo a través de las redes sociales o con otros medios que ella nos contará ahora lo que a ella le hubiera gustado que le enseñaran, todo su descubrimiento. Y bueno, en su peregrinación por Jalisco encontró testimonios directos de familiares que de la historia de México, ¿no? Pero de una parte de la historia especial que se ha intentado ocultar, y es familiares que están relacionados con la persecución religiosa y la llamada guerra cristera. Y por eso, bueno, y para que nos cuente de toda esta introducción que hemos hecho, tenemos con nosotros a Monse. ¿Qué tal estás, Monse? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias a Dios que nos permite compartir por estos medios. Pues sí, lo primero de todo, antes de hablar de los cristeros, tú que eres arquitecta, dices que eres pagana, ecologista, ¿cómo encuentras a Dios? Bueno, pues así Dios obra de distintas maneras. Una semilla que había dejado mi abuela, que justo es también de Jalisco, de donde se desató la guerra cristera. Ella pues era la única católica de la familia. Yo no vengo de padres católicos y ella en algún momento me enseñó a rezar. Entonces me dijo el Padre Nuestro, el Ave María, rezando el Santo Rosario justamente. Después mi mamá también fomentaba el rezo del Ave María y el Padre Nuestro, pero nunca nos dieron sacramentos. Y bueno, al final, 32 años después de rezar un Ave María y un Padre Nuestro, le pedí a Dios que, pues yo quería dejar un mundo mejor de como lo encontré. Yo era ecologista, ¿no? Quería ayudar al planeta. Y resulta que, pues Dios respondió a mi llamado. Al día siguiente me presentó una catequista y bueno, la historia la he contado justamente en Cambio de Agujas para que vean el programa. Sí. Fue maravilloso, fui bautizada, recibí mi primera comunión y mi confirmación hace 2 años y a partir de allí pues dije, creo que mucho más importante que salvar un árbol es salvar el alma. Entonces vamos a enseñar este camino de verdad al mundo y pues a eso me dedico ahora. Qué maravilla, ¿eh? Qué gracia de Dios a tus 32 años y en tu familia sin practicarlo, ¿no? La verdad que eso es un regalo muy grande, ¿eh? El don de la fe. Sí. Bueno, total, que empiezas tu camino y tu camino, ¿cómo empiezas? ¿Qué ves que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te pasa en tu caminar? Pues sí, cuando recibo mis sacramentos fue una gracia que yo quería gritarle al mundo que ese era el camino. O sea, ya había yo pasado por muchísimos grandes errores y quería decirle al mundo, hey, vengan, es por aquí. Y convertí mi canal, porque en mi canal yo estaba enseñando ecologismo, maneras de construir sustentablemente. Entonces dije, bueno, le voy a dar el giro y voy a enseñar al mundo lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Así que convierto mi canal y dije, bueno, pues ya, esto no es ser vida nómada, voy a ser peregrina porque voy a ir a lugares santos, a mostrar historias y a lo que Dios me mande. Entonces iba poniendo en oración a dónde me quería Dios. Y primero, bueno, me mandaron una invitación para el Summorum Pontificum, que es un congreso que se realiza en Guadalajara. Justamente Summorum Pontificum es una carta que escribió el Papa Benedicto XVI para regresar pues a la liturgia tradicional, a la reverencia, al amor a Dios. Y bueno, fui allí a Guadalajara, justo había una ordenación sacerdotal presidida por el cardenal Burke. Yo pues estaba fascinada y en el marco de toda esta convención y la ordenación y todo, conocí gran cantidad de familias y era impresionante que en la cena donde me senté, la mayoría eran familiares de cristeros, mártires y me empezaron a contar las historias y yo estaba fascinada porque para mí fue algo nuevo, algo impresionante, ya que en México es una historia que ha sido oculta.
ha sido callada. El gobierno prohibió que se difundiera, que se escribieran los libros oficiales y es algo que ha sido totalmente silenciado. Entonces, para mí fue algo fascinante, totalmente nuevo. Encontré el canal del padre Javier Olivera Rabasi, que se llama Que no te la cuenten, y él justamente escribió en su doctorado de tesis, su tesis de doctorado de historia, justamente sobre la contrarrevolución cristera. Y es fascinante porque hace un resumen de todo lo sucedido. Así que empiezo una investigación desde lo que aprendí allí y dije, bueno, voy a empezar a entrevistar iba a un lugar donde me entrevistaba un familiar de un cristero y luego ahí me decían, ve a tal lugar porque ahí martirizaron al padre Santo Toribio y luego vete a tal lugar que allí nació Anacleto González Flores y yo iba de lugar en lugar conforme me iban mandando e iba grabando todos los sitios. Claro, se me olvidó decir, yo iba en mi moto, entonces iba a todos esos lugares que me iban mandando en la moto a visitar y a tomar testimonio directamente. Entonces, en muchos sitios, incluso me encontré con los cronistas, los historiadores del lugar, algunos libros antiguos donde podía yo sacar algún resumen de la historia. Entonces fue algo muy, muy maravilloso que, bueno, he ido compartiendo en mi canal de YouTube. Se llama Monse Castillo 33, ahí lo pueden ver, Misión Alas de Plata. Pues bueno, ha sido maravilloso encontrar esta historia porque sabemos que en México la guerra fue un acto de defensa, la revolución Eso, cristera. quería yo que nos están escuchando, que nos contaras de qué se trata. La Guerra de los Cristeros se desarrolla en México en 1926, ¿no? Y 1929. Pero Sí, resume un poco para que no le suene esto como a ti, que no te sonaba para nada, de qué claro. se trata, qué es esto de la Guerra de los Cristeros, qué es lo que pasa, cómo Sí, sucede todo. bueno, primero que nada, pues tiene un antecedente, no es que se haya desatado así de la nada, pues sabemos que las revoluciones introducidas por la masonería, que principalmente es una secta satánica que ha atacado al cristianismo desde que se fundó la secta. Entonces, el cristianismo ha sido perseguido desde Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo desde que estaba en el vientre de la Santísima Virgen María fue perseguido. Entonces, actualmente... hace algunos años, de hecho, el Papa León XIII denunció en Humanum Genus a la masonería como perseguía, ¿no? Se desata la Revolución Francesa, se desata justamente esta persecución en la Guerra Civil Española. En México se desató la revolución y la revolución tras una persecución sangrienta contra el pueblo católico. Mencionaban distintas, actualmente obviamente está la historia cambiada, como que ponen a los masones como los héroes y ponen a los cristianos como que fueron los revoltosos y los fanáticos, todo lo han transgiversado, lo han deformado de alguna manera, ¿no? Entonces, viene la persecución desde tiempo antes, ¿no? Las guerras, ya había habido guerras mucho más pequeñas, pero para la revolución, la contrarrevolución cristera, ya venía una persecución contra la iglesia porque se cambió la constitución, se cambiaron leyes que incluso van contra los derechos humanos, o sea, leyes totalmente absurdas. Empezaron a quitarle los bienes a la iglesia, orfanatos, hospitales, asilos. La iglesia actualmente ya no le pertenece a la iglesia propiamente, o sea, ahora todos los bienes de la iglesia fueron confiscados por el gobierno y comenzó una persecución. Para el momento en el que se desata la guerra de los cristeros, así llamada, porque era un término despótico, o sea, los federales les llamaban cristeros porque gritaban Viva Cristo Rey, gracias a que fue un edicto proclamado por el Papa Pío XI que había una indulgencia plenaria a los que murieran gritando Viva Cristo Rey. Entonces, por el término de Viva Cristo Rey, les pusieron cristeros y lejos de ofenderse, se lo tomaron muy bien, dijeron, claro, pues si somos de Cristo, claro que somos cristeros. Entonces, bueno, se desata esta persecución porque comienza una ley. El presidente en ese momento era Plutarco Elías Calles, también masón. Entra una ley totalmente inhumana en la cual prohíbe el culto en público, o sea que la Santa Misa era prohibida, prohíbe a los sacerdotes, expulsa a todos los sacerdotes que eran extranjeros. Empieza a entrar una ley
totalmente absurda, que los sacerdotes que oficiaran tenían que ser casados, no se podía salir a la calle con un crucifijo, el Santo Rosario era razón para la cual te arrestaran y te llevaran preso, incluso te podían fusilar. Una cantidad de leyes persecutorias totalmente inhumanas. Entonces, para esto, pues los católicos en México fueron agotando de a poco, agotando las maneras pacíficas, por así decirlo, no pacifistas, pacíficas, sino que fueron actuando de a poco los católicos en México para defender, porque decían, a ver, no puede ser que estén echando a los sacerdotes, que los estén exiliando, no puede ser que los estén prohibiendo, ya nos prohibieron el culto. Entonces, pide al Papa Pío XI que autorice cerrar las iglesias, ya que era imposible presidir la Santa Misa y tenían que sacar y resguardar al Santísimo de los templos, ya que estaban siendo profanados. O sea, el ejército estaba entrando a las iglesias, estaba destruyendo altares, sacaban al Santísimo, lo profanaban por completo. Entonces a ello muchos católicos comenzaron a organizarse y a levantarse. Primero agotando las leyes pacíficas, como lo mencionaba antes, realizaron reunión de firmas. 2 millones en esa época se reunieron de firmas. Para esa época y la cantidad de población fue un número extraordinario de firmas, los cuales ni caso hizo el gobierno. Luego hicieron un boicot, que ese fue maravilloso, sí pusieron en jaque al gobierno. El pueblo católico, que era 95% católico en México, o sea, el gobierno estaba yendo totalmente en contra de su pueblo. Y realizaron un boicot en el que dijeron, no vamos a consumir nada del gobierno, no vamos a consumir luz, no vamos a consumir, o sea, me refiero a luz, electricidad, no vamos a consumir nada que genere impuestos, vamos a hacer entre nosotros una especie de mercado para entre nosotros mantenernos, y suspendieron no ir a comercios, no ir a grandes plazas y entre ellos hacer una especie de trueque, por así decirlo, para mantenerse. Y el gobierno en jaque era impresionante cómo se empezó a molestar cada vez más Plutarco Elías Calles, y lejos de escuchar al pueblo católico que suplicaba simplemente les permitieran seguir con el culto, pues no fue así. Entonces comenzaron a masacrar. Si se encontraban misas clandestinas, llegaban los federales y acribillaban y mataban a todos los que estuvieran allí presentes, sin importar si eran niños, mujeres, sacerdotes. Comenzaron a colgarlos en plazas públicas, porque esta persecución, Plutarco Elías Calles quería que fuera también un terrorismo psicológico, en el cual mandaba llamar medios de comunicación para que tomaran fotos de lo sucedido. Eso era totalmente perturbador, ya que colgaban en las plazas de las ciudades sacerdotes, pedían que vinieran a tomarles fotos para que las personas, pues en ese terror, dejaran de intentar realizar la Santa Misa, aunque sea de manera clandestina. Entonces el pueblo ya estaba cansado, era un momento muy complicado en el cual pues la Liga de Defensa para las Libertades Religiosas, la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, pues empezaron a organizarse y dijeron, pues ya, agotamos todos los medios pacíficos. Uno de los líderes, que fue Anacleto González Flores, actualmente Anacleto González Flores fue canonizado, declarado como el beato Anacleto González Flores, fue declarado como patrono de los laicos, así que es deber de todos los laicos leer a Anacleto González Flores. Ya lo tienen de tarea todos los que estén escuchando esto, y para que lo comuniquen a los demás. Entonces Anacleto González Flores dijo, vamos a agotar todos los medios para no levantarnos en armas, pero fue un momento en el que ya no había manera, o sea, o se levantaban en armas o mataban a todos los sacerdotes y a todos los que fueran a la Santa Misa, y se acababa la religión en México. Entonces, así como podemos leer en las Sagradas Escrituras, en Macabeos, que primero fueron mártires y ya después dijeron, si no nos levantamos a defendernos, nos vamos a quedar sin nuestra fe, pues así fue, se levantaron por la defensa de la verdadera libertad, y muchos dieron la vida para la defensa de Dios y de la patria, por Dios y por la patria, era el lema también. Entonces comenzaron a reunirse
no eran nada expertos, o sea, eran católicos como tú y como yo, que empezaron a organizarse y a decir, ¿qué hacemos? Vamos a juntar armamento y vamos a comenzar a levantarnos, ¿no? Entonces se empiezan a formar líderes, en este caso Anacleto González Flores fue uno de los líderes, Miguel Gómez Loza también fue uno de los líderes, él fue presidente temporal en Guadalajara, en Jalisco, perdón. Guadalajara es Jalisco. Justamente es curioso porque comienza el primer ataque del gobierno contra los católicos en donde había más. El pueblo de Jalisco principalmente era católico y justamente cuando le dijeron a Plutarco Elías Calles que allí estaban la mayoría, pues dijo, pues vamos al gallinero, vamos a atacar primero a ellos y pues resulta que no fueron gallinas, fueron todos bien gallos y entre todos se organizaron. O sea, los que podían tomar armas, tomaban armas, los que podían fungir como correo, como llevar víveres, como ayudar de alguna manera, hombres, mujeres, niños, todos empezaron a ayudar al levantamiento. Y fue algo totalmente milagroso porque personas inexpertas estaban derrotando al gobierno que encima estaba siendo apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos comenzó a apoyar el gobierno de México a mandar armamento y a pesar de todo ello, militares ultra bien formados estaban siendo derrotados por campesinos. Entonces esto sí fue obra de Dios, sin duda, porque los números no mienten, estaban ganando los católicos. Pero bueno, como en todo, para no hacer el cuento muy largo, como en todo, pues existe la traición, así como Jesucristo fue traicionado, ¿verdad?, por Judas, pues también los cristeros fueron traicionados por un par de obispos que fueron a hablar con el Papa Pío XI y fueron a decirle que estaba haciendo una masacre, que estaba todo mal, cuando los cristeros estaban ganando. Entonces el Papa Pío XI pidió que se bajaran las armas y se bajaron las armas justo a punto de ganar, porque estaba como líder, la Liga de Defensa contrató a varios líderes del ejército cristero, y entre ellos pues estaban ya declarando que iban ganando, ¿no? De hecho, al ejército cristero se unió San José Sánchez del Río, un niño de 14 años, entre otros niños, ¿eh? Son muchos los niños que intentaron unirse, pero por su edad, su corta edad, les decían, no, no te puedes unir, ¿no? Pero es curioso cómo este niño, un piadoso niño que vale la pena leer su historia, porque muchos se quedan con la historia que ven en las películas, y en las películas a veces les cambian, ¿no? Le cambian un poquito para meterle, no sé qué sazón, si ya es bastante extraordinaria la historia de estos santos, no necesita ningún cambio, al contrario, la verdadera historia supera a los guiones de las películas. Y San José Sánchez del Río fue maravilloso porque él se quiso enlistar como sus hermanos al ejército cristero y a pesar de que no le dejaron enlistarse, él fue a ayudar. O sea, no le permitió enlistarse los líderes de los cristeros porque le dijeron, eres muy pequeño. Y él aún así dijo, voy a ayudar. Entonces empezó a ayudar con las caballerizas y todo. Y en un momento en que ¿cómo se dice? Los del ejército, los federales, perdón. Los federales los comenzaron a perseguir, encontraron dónde estaba San José Sánchez del Río y él iba con un sacerdote, perdonen que me olvidé por completo el nombre, Padre Vega, creo que era el Padre Vega. Entonces San José Sánchez del Río iba con su caballo y él tenía armas. San José Sánchez del Río en ese momento alcanzó a agarrar algunas armas, alcanzó al sacerdote porque hirieron al caballo del sacerdote, del Padre Vega, y San José Sánchez del Río le dijo, tome, vale más el alma de un sacerdote, llévese mi caballo. Y así fue como apresaron a San José Sánchez del Río en esta persecución y lo martirizaron. Bueno, tenemos un muy corto tiempo, entonces intento resumir todo, perdonen que quizá lo estoy haciendo así como muy resumido, pero es porque tenemos un corto tiempo, pero espero que con estas pequeñas historias yo los deje como con esas intriga y con ganas deseosos de ir a lo que es la guerra de los cristeros y ver todos estos santos y beatos a los que dio luz de esta guerra, ¿no?
Sí, Entonces, sí, y sí. José Sánchez del Río muy chiquito, porque dice que tenía ¿cuántos años? Cuando le matan, cuando le martirizan, ¿qué edad tiene? 14 años, un niño valiente, es un niño que fue piadoso desde siempre. De hecho, su historia relata, es maravilloso porque él tenía tan claro que existe la vida eterna y que en este pasaje cortito que vivimos aquí, pues nos la estamos jugando, ¿verdad? Entonces fue maravilloso porque cuando martirizaron a Anacleto González Flores, Anacleto González Flores fue apresado en la casa de los hermanos Vargas, que eran también pertenecientes a la Liga de Defensa. Los hermanos Vargas, uno era, si mal no recuerdo, un doctor y tal, y estaban reunidos en su casa cuando llegan los federales, porque a veces pues eran traicionados, ¿no? A veces decían aquí está uno, aquí está el otro, y lamentablemente pues así como fueron algunos apresados, en este caso, Anacleto González Flores tenía la claridad de que morir mártir era una gracia. De hecho, él escribió El plebiscito de los mártires, un libro magnífico que de verdad parece que nos está hablando para la actualidad, sin duda, cómo defender nuestra fe y nuestra verdadera patria. Claro, nuestra patria temporal la defendemos, pero nuestra verdadera patria es el cielo. Entonces, fue maravilloso porque cuando apresan a Anacleto González Flores, se lo llevan al cuartel rojo para martirizarlo. Los hermanos Vargas apresan a uno, el otro escapa y el que escapa llega con la mamá y le dice a la mamá, apresaron a mis hermanos, yo logré escapar, y le dice a la mamá, ¿cómo que lograste escapar? Estaban regalando el cielo y tú te lo perdiste. La claridad incluso de la mamá fue maravilloso. Apresan a Anacleto, lo torturan impresionantemente, lo llevan a fusilar al Panteón Municipal, y allí muere Anacleto González Flores al grito de Viva Cristo Rey, con esa indulgencia, perdonando a todos los verdugos, y fue un magnífico abogado Anacleto González Flores. Entonces, San José Sánchez del Río sabía de la historia de Anacleto, lo seguía sus discursos, sus libros. Entonces, cuando supo que lo martirizaron, fue a Guadalajara, porque él era de Zamora, que es un estado vecino, en Michoacán, y fue a la tumba de Anacleto González Flores y le pidió a Dios la gracia del martirio. Y bueno, la gracia del martirio es una gracia que Dios a pocos de sus amigos le otorga. Y en este caso, San José Sánchez del Río se enlista poco tiempo después al ejército cristero, es embaucado, lo apresan, lo torturan. No fue una tortura casual, querían que él renunciara, porque su padrino de bautizo pues pertenecía, era presidente municipal. Entonces el padrino pues tenía que rendir cuentas al gobierno. Entonces, entre rendir cuentas al gobierno era, pues le suplicaba a San José Sánchez del Río que renunciara a su fe, que gritara viva calles, porque eso era lo más diabólico de toda esta persecución, era que si renunciaban a Dios, ya, los dejaban, no pasaba nada. Entonces ahí te das cuenta quién está actuando en esa persecución, porque no, más allá de una persecución ideológica, es una guerra espiritual. Entonces, ¿por qué tanta necesidad de negar a Dios? Entonces, a San José Sánchez del Río lo torturaron buscando que negara a Dios. O sea, la tortura era rebanarle las plantas de los pies. El padrino, pedía que lo torturaran lo más posible hasta que negara a Dios para así salvar su vida terrena, claro. Entonces San José Sánchez del Río tenía la claridad de la vida eterna y él no renunció hasta que lo fusilaron frente a todos sus familiares y amigos. Lo llevaron así con las plantitas de los pies totalmente rebanadas, todo flagelado como un Cristo, caminando hasta su tumba, y allí lo fusilaron también al grito de Viva Cristo Rey. Entonces, tenemos así una gran cantidad de historias, ¿no? Muchísimas. O sea, San José Sánchez del Río es uno de los más conocidos, ya que han hecho un par de películas de él. Pero tenemos muchísimos mártires y cristeros que han peleado por la defensa de la verdadera religión en nuestro país, y que son historias fascinantes que podemos encontrar solo en algunos libros, ¿verdad? No en todos. Entonces, los cristeros pues fueron ganando pequeñas pero múltiples batallas. Entonces, eh, todo esto que yo les resumí de cómo se llevaron una especie de arreglos en los que se bajaron
las armas, pues ahí no se terminó. Se bajaron las armas, pero solamente se permitió el culto público, no se le devolvieron los bienes a la iglesia, no se cambió la constitución. De hecho, se siguieron persiguiendo a todos los líderes cristeros y los siguieron matando. O sea, se supone que había entrado un pacto de paz, el cual no fue respetado por el gobierno, y habían hecho que los cristeros bajaran las armas y lo que hicieron fue seguirlos persiguiendo y matando. Mataron prácticamente la mayoría de los líderes, algunos otros lograron escapar, otros se levantaron en lo que se llama la Segunda Cristiada. A lo que eran familiares de cristeros les expropiaron sus propiedades, o sea, les robaron sus propiedades, les quitaron todo. Y bueno, en resumen, fue una sangrienta persecución que gracias a toda esta sangre derramada por los mártires es que actualmente en México aún tenemos la Santa Misa, al menos. O sea, no se le devolvieron los bienes a la iglesia porque actualmente podemos ver lo que eran orfanatos que servían a miles de niños, ahora son museos donde exponen verdadera basura, ni siquiera exponen arte. Podemos ver asilos de ancianos que ahora son oficinas de archivo para el gobierno. Entonces, lo que el gobierno vendía al mundo, la masonería que actualmente vende al mundo como que no, que vamos a darle a todos algo mejor y esta falsedad de, de supuesta ayuda, pues no era ayuda, en realidad lo que hicieron fue robar. Y al pueblo católico pues no le devolvieron nada. El pueblo católico solamente actualmente tenemos aún leyes persecutoras que bendito sea Dios, no están activándolas porque están activas, pero no las están activando. Pero en México tenemos una libertad a medias. De hecho, pues muchos sacerdotes actualmente no usan sotana por estas leyes. Ya después, imagina que cuando visitó San Juan Pablo II México, recibió una multa por haber bajado en sotana del avión, que en ese momento el presidente Fox tuvo que pagar esa multa y quitaron esa ley. Entonces, bueno, buenas noticias para nuestros sacerdotes, que ya por favor usen sotana, ya no es necesario, ya no los van a multar. Van a ser perseguidos porque siempre hemos sido perseguidos, pero actualmente ya pueden usar sotana. Monse, se nos acaba el tiempo, se nos ha hecho cortísimo, pero bueno, el caso que es impresionante, todas las personas que has nombrado que son cristeros, que dieron su vida por Cristo Rey, y cómo es una lección de amor, aunque había armas, porque se levantan por justicia, ¿no? Por luchar por Cristo Rey y contra esa persecución, porque claro, no se podían quedar con ese abuso, ¿no? Va a ser demolido. Entonces, pero qué maravilla aprender de su amor, siempre perdonando al que le mata, siempre siguiendo a Cristo hasta el final de sus vidas. Y se nos acaba el tiempo y no podemos seguir, pero bueno, ya que nos esté viendo, podemos aprovechar para meternos. Lo único que nos digas, libros que se pueden comprar, porque en México dices tú que no sabíais nada. Entonces, ¿hay libros permitidos que nos hablan de esto? Sí, la Contrarrevolución Cristera lo pueden encontrar en Amazon, del padre Javier Olivera Rabasi, tiene doctorado en historias, maravilloso resumen de la Contrarrevolución Cristera. Todos los libros de este padre son maravillosos y tiene un canal que se llama Que no te la cuenten, síganlo. Y está otro libro que se llama justamente La Cristiada, de Jan Meyer. Es una investigación, de hecho Jan Meyer fue quien vino a destapar esta historia, es un francés que ha hecho una muy amplia investigación sobre la guerra cristera. No sé si sean tan fáciles de conseguir, yo los he conseguido en librerías usadas. Entonces, el que pueden encontrar actualmente segurísimo es la Contrarrevolución Cristera, ya que el padre Javier Olivera Rabasi tiene una investigación de cientos de libros que le heredaron de la cristiada, así que pueden encontrar en librerías usadas algunos resúmenes, pueden encontrar puntualmente de ciertos santos. En internet es muy difícil porque las primeras páginas pues salen leyendas negras, entonces hay que tener mucho cuidado las bibliografías que citamos, que consultamos para esta historia. Muy bien, pues Monse, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y nada, tenemos que meternos para informarnos e intentar buscar libros para enterarnos de esta realidad que existió en México, que se ha intentado callar, pero que es un hecho. Pues muchísimas gracias, Monse. Y nada, aprender de estos cristeros que son
Héroes por Cristo. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey. Adiós. Pues amigos, hasta el próximo programa.